Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy un nuevo amanecer, domingo, día del Señor. Estamos el número 32, domingo número 32 del tiempo ordinario. Vamos a reflexionar las lecturas de este día, a tratar de comprender qué es lo que el Señor nos llama a vivir durante este día y durante la semana. La primera lectura está tomada del libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 10 al 16. Dice así: En aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: Tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: Por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel: La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo guardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio de este día, hay dos lecturas del Evangelio, pero vamos a tomar como nos gusta a nosotros las lecturas. Vamos a tomar la lectura un poco más larga. Dice así, es tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Dice: En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas, que les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles.
Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó 2 monedas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Hoy, tanto como en la primera lectura como el Evangelio, hablan de 2 personajes, podríamos decir iguales, semejantes. Nos hablan de la viuda, de una viuda que tenía poca harina y poco aceite para comer para ella y para su hijo. Y en el Evangelio nos habla de una viuda que solamente tenía 2 monedas. Era todos los recursos que tenía. Sin embargo, en la primera lectura, el profeta recibe el alimento de esta viuda. Estaba hambriento. Sarepta estaba pasando por una sequía por ya varios años, por mucho tiempo. No había alimento, no se producía nada, pues no había lluvia. Y al recibir el profeta el alimento por parte de esta viuda, también recibe el consuelo al darse cuenta que no está solo, que hay alguien también. Descubre que esa mujer era creyente, creía en el Dios de Israel. Porque ella responde, te juro por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Lo jura por el Señor, porque realmente ya no tenía nada. Sin embargo, Elías le dice que prepare pan primero para él y luego para su hijo y todos comerán. Y ciertamente todos comieron. La tinaja de harina no se vació ni la vasija de aceite se agotó. Hoy la primera reflexión, la primera pregunta sería, ¿cuánto has dado tú a alguien que sirve al Señor? ¿Cuánto has apoyado? ¿O te has dedicado a solamente hablar de Él? Porque hay mucha gente de aquellos que predican el Evangelio, que enseñan, que instruyen, que hablan la verdad, no creen que reciben alimento o que reciben gracias, sino mucha gente los critica. Mucha gente no quiere que se les mencione sus pecados. Mucha gente ya no quieren que se les hable de conversión. Quieren seguir viviendo su vida de pecado. Quieren seguir viviendo en la fornicación, en las borracheras, en la drogadicción, en el robo, andar matando, andar robando. Quieren seguir siendo de orgullosos y no quieren que nadie les diga. ¿Tú cómo tratas a tu sacerdote, a aquel sacerdote de tu parroquia? ¿Qué tanto sabes de él? ¿Qué tanto lo cuidas? ¿Te preocupas por él? Y de eso nos habla el sacerdocio, nos sigue hablando de esta carta a los hebreos, tal como lo sigue haciendo las semanas anteriores. Se habla del sacerdocio, un sacerdocio de una sola vez para siempre.
aunque ciertamente duela decirlo y dé pena decirlo, hay sacerdotes que pues no cumplen como tal con su sacerdocio, apoyan a distintas ideas, apoyan a distintas organizaciones, a las ideologías de géneros, al asesinato de bebés que no nacidos. Incluso no vamos muy lejos, apenas esta semana que vivimos Todos los Santos, Día de Muertos, muchos sacerdotes apoyaron lo que es el Halloween, que no pasa nada, que está bien, apoyaron lo que son las ofrendas. Oigan, eso no es lo que nos enseña la iglesia. Hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes que tienen equivocaciones, ciertamente no lo vamos a negar, que dijeron que no hay que satanizar el Halloween. Quiero que entiendan algo, nosotros no satanizamos nada, queremos revertir, contrarrestar, cristianizar aquello que ya de por sí está satanizado. Sin embargo, tampoco podemos generalizar que todos los sacerdotes así, que todos los católicos son así. No, no generalicemos, pero sí hay muchos que ya no se dedican a evangelizar y a enseñar lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica. Y aquellos sacerdotes que han enseñado, que han defendido la verdad, que defienden el Evangelio, han sido callados, han sido suspendidos. Aquellos que defienden la vida, que defienden la familia. Ciertamente el Evangelio nos dice: cuídense de los maestros de la ley. Bien vestidos, les gusta ser respetados, quieren los primeros lugares. Pero ahora tú como laico, ¿tú cómo te comportas? Tú como persona que va a la iglesia, tú vas a decir: no, pues yo no soy maestro de la ley, ni predico, ni soy sacerdote, ni soy monjita, ni soy sacristán, ni soy seminarista, no soy nada. Pues tú bautizado, incluso tú que ni siquiera estás bautizado por la razón que sea, también para ti. ¿También te gusta andar bien vestido y que te vean vestido de gala? ¿Te sientes muy orgulloso, presumido? Aquellos que suben sus fotos en las redes sociales, sus videos, a ver dónde andan, en qué restaurante, en qué casinos andan. Humillas a los demás y siempre quieres sobresalir. Que haces tu mejor fiesta, que haces tu mejor, la mejor comida en el mejor restaurante. Quieres que todos te vean, que tienes el mejor carro y la mejor casa. Incluso ayer sábado que muchos hicieron fiesta, mi fiesta fue la mejor que la del vecino. Quieres sobresalir, quieres ser de los primeros lugares. Y me llama mucho la atención de lo que dice aquí, se echan en el Evangelio, se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. En la Biblia latinoamericana nos hablan de se amparan detrás de largas oraciones. Y aquí voy a tocar un punto que quizá a muchos no les va a gustar. Por si acaso, aquellos que celebran un sacramento, incluso ayer, sábado o hoy domingo, que celebran bodas, que celebran bautizos, cuando celebran las confirmaciones, cuando hacen primeras comuniones, usan los sacramentos para hacer de una fiesta cristiana, convertirlas en una fiesta pagana. Aquellos que se casan y lo único que les interesa es hacer una gran fiesta,
hacer la más grande borrachera de su pueblo, de su comunidad, de sus vecinos, que eligió el mejor salón. Tú eres ese maestro de la ley. Eres tú. Y más adelante nos dice que Jesús, sentado frente a las alcancías del templo, mucha gente daba lo que tenía, pero daba lo que les sobraba a aquellos ricos. Sin embargo, la viuda pobre, 2 moneditas. Tú que hiciste tu mejor fiesta ayer, porque bautizaste, te casaste o hiciste algo, o una quinceañera, un 18añera, cualquier fiesta donde participan de misa, les interesa más las fiestas que darle el valor al sacramento. Es que bauticé a mi hijo, es que me casé. Buscas pretextos para hacer fiestas, para emborracharte. Tú, mujer, que estás buscando alguna fiesta nada más para salir con esos vestidos, que estás enseñando todo tu cuerpo y no te respetas y no te das el valor como mujer, que te dejas pisotear tu dignidad, que estás llamando a los hombres a que te falten el respeto, a llamar a la lujuria, a la perversión, no solamente las mujeres, también los hombres. Buscan de pretexto cualquier fiesta de la iglesia para hacer sus fechorías. Y no solamente esos, también aquellos que hacen aquí como dice, se amparan detrás de largas oraciones, aquellos que ocupan la iglesia para hacer sus fechorías, aquellos sinvergüenzas que dicen que no ocupan de Dios y que no creen en Dios. Oh sí, pero bien que llega Navidad, están de vacaciones, llega Semana Santa y se van de vacaciones. ¿Por qué tomas vacaciones si ni siquiera eres católico o no crees en Dios? Hipócritas deberían de sentirse. ¿Con qué severidad serán juzgados? Ahora nos habla también de retribuir lo que es el templo, lo que es la iglesia, como la viuda, que no tenía mucho, pero dio todo lo que tenía. Aquellos que dicen, el Vaticano tiene mucho dinero, ¿y cuánto has dado? ¿Cuántas veces has dado limosna, has dado diezmo, has ofrendado algo? Eres codo, tacaño, y no das nada a la iglesia, no das nada a los demás. No te paras ni siquiera en la iglesia, no vas ni siquiera a misa, pero sí bien que criticas a los que van. Tiene mucho dinero la iglesia, pero no das nada. Y de vez en cuando que te llegas a parar das tu pichurriento dólar, tu pichurriento peso, pero sí bien que dices todo lo demás. A ti que el Señor te ha bendecido con un buen trabajo, con un buen negocio, eres de los que menos das, pero hablas mucho. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Eres como la viuda pobre, que das todo lo que tienes? Santa Teresa, Santa Teresa de Calcuta, mamá de Teresa de Calcuta, decía que hay que dar hasta que duela. Pero mucha gente da de lo que sobra. ¿Qué le va a doler? Aquellos ricos, poderosos que se aprovechan de la gente pobre, sobre todo los políticos, aquellos que usan el soborno y hacen caer a los demás y hacen más pobre a los demás. La corrupción, el soborno, la violencia. Que ganas dinero de todas estas fechorías y no te gusta cuando te hablan de la justicia y la esperanza para la humanidad.
¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás siendo el mismo rebelde de siempre? ¿O quieres vivir el Evangelio? Dar lo que tienes y no ser un hipócrita como los maestros de la ley. Aunque tú no hayas estudiado, aunque tú no tengas una preparación, pero puedes dar. Y el Señor dirá, como dijo de la viuda, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. No le demos a Dios sobras. Dios no quiere pellejos, te quiere a ti y te quiere hoy en misa, que estés con Él, que le sirvas, que le ayudes, que te preocupes por los demás. Acércate más a la iglesia. Y si no sabes, pregúntanos. Aquí estamos para ayudarte, no solamente para decir que estás mal, también estamos para ayudarte. Gracias y que tengas un buen día.